Bien, Latinoamérica, hoy ha sido un día también movido en Venezuela. Tenemos que hablar de la captura de Nicolás Maduro y lo que esto ha traído como resultado. Un Donald Trump quien dijo, yo voy a gobernar, yo voy a administrar Venezuela, y así lo ha hecho efectivamente. Si bien es Delcy Rodríguez quien está en el interinato del país, se están cumpliendo las directrices de Donald Trump. Por supuesto, él hablaba ayer de lo que sería el cerrar el helicoide, diciendo además que Delcy Rodríguez estaba colaborando con los Estados Unidos. Y efectivamente estamos hoy ya hablando de la liberación de los primeros, de la excarcelación, quiero utilizar el término correcto, de los primeros 5 presos políticos. Si bien en redes sociales se maneja un número más alto, hasta de 15 presos políticos, el Foro Penal, la ONG Foro Penal, en este momento dice que hay que tener mucho cuidado y que afirma que son solamente los 5 excarcelados. Por otra parte, tenemos que hablar de los que ya van en vuelo a España, estos de nacionalidad extranjera, estos españoles, y que ya pronto van a ser reunidos y reunificados a sus familias. De hecho, le quiero compartir en pantalla el posteo justamente que hace el señor Tavares, canciller, representante de Comunicaciones Exteriores desde España. Mi equipo de producción lo va a compartir con nosotros, justamente donde habla de estos 5. José Manuel Álvarez, quiero bien decir, no Tavares, Álvarez, corrijo. Dice, vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación. Agradezco, dice, a la Embajada de España en Venezuela y a todos los que han contribuido a que haya sido posible. Por supuesto, estamos hablando de estos 5. Sí, estos 5 primeros compatriotas liberados, compatriotas por supuesto españoles. Hay que ver también la confirmación, esperamos también de la lista en la que nombres como el yerno de Edmundo González Urrutia está presente. Esta es el frontal del helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica y que hoy se encuentra en movimiento total, activo, mucho más de lo usual, y esto se debe por supuesto al anuncio que hace Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez, su hermana, en este momento. También quiero que revisemos juntos lo que ha pasado a nivel regional en el marco de esta noticia. Una Delcy Rodríguez que confirma que va a visitar al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Un Gustavo Petro que se ha comunicado con el presidente Donald Trump. Donald Trump afirmó que recibió la llamada de Colombia y Gustavo Petro quien hace la aclaratoria. No es que tuve la iniciativa propia de yo llamarlo, sino que fue una gestión importante por parte de los embajadores y los diputados, ministros, es decir, un equipo que ha hecho la comunicación posible entre ellos. Donald Trump, de hecho, se encontraba en una importante entrevista con The New York Times cuando recibe el papelito, le muestran en un papel, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo está llamando por teléfono. Donald Trump decide detener allí la rueda de prensa, le pide a los periodistas que se esperen, que él va a atender esa llamada importante y por supuesto habla con el presidente Gustavo Petro sobre la tensión entre Estados Unidos y Colombia, sobre la soberanía y sobre el respeto a la acción del programa antinarcóticos que se ha hecho desde los Estados Unidos en mar internacional y que hoy por supuesto tiene a Colombia como protagonista también. Y atención América Latina, María Corina Machado habla a esta hora. Vamos a escuchar lo que dice ella y por supuesto en referencia a los excarcelados. Atención. Quiero hablarles a los familiares de los rehenes y presos liberados. Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, la del hogar que se mantuvo en pie
mientras el país parecía derrumbárseles encima. Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme y que Venezuela toda reconozca al verlos a cada uno de ustedes que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad. Les hago llegar toda mi admiración y mi amor. Seguimos unidos de la mano de Dios. Bueno, ahí lo estamos escuchando, María Corina Machado, 8 de enero, tras conocerse la excarcelación de los primeros presos políticos, es decir, ella habla a las familias, ella habla al reencuentro, ella habla de su trabajo, por supuesto no nombra personas todavía, es decir, cercanas a su círculo, recuerde Perkins Rocha, por nombrar solo algunos de los que se me vienen en este momento a la cabeza, pero que son muchísimos de quienes formaban parte del trabajo que llevó a María Corina Machado a ser la ganadora de las primarias y posterior un intento de candidata presidencial que no le permitieron por estar inhabilitada, por razones que no se explicaron, y que fue Edmundo González Urrutia quien al final sí pudo, contra todo pronóstico, ser el rostro de aquella oposición. Hoy vamos a estar atentos a las confirmaciones para evitar, por supuesto, la fuga de fake news con respecto a quienes sí fueron los liberados, y la expectativa se mantiene sobre Nahuel Agustín Gallo, especialmente tomando en cuenta que Nahuel Agustín Gallo es uno de los argentinos, porque son dos. Estamos hablando también de Germán Giuliani, el otro argentino quien también se encuentra directamente en la cárcel, sin información específica. Sus familiares, con quienes hemos conversado acá, creen que ha sido esto producto de una detención donde se lo llevaron sin razones, violando sus derechos hasta el helicoide, pero no hay una confirmación al respecto, tampoco hay directamente una apertura a un abogado, es decir, su familia de este lado no tiene más información que aquella que se ha conseguido por medios, importantes medios, tanto argentinos como internacionales, que han efectivamente puesto a Germán Giuliani en esa lista de presos. Todo esto se da en el marco de lo que ha dicho Donald Trump y especialmente Marco Rubio. Donald Trump está pendiente de que Estados Unidos gane más dinero y se haga cada vez más poderosa. Estados Unidos, y esto debe quedar claro, fue a Venezuela no por Nicolás Maduro. Detrás de todo este plan estaba China. Necesitaba sacar a China de una fuente tan rica como lo es Venezuela, con sus riquezas de tierras, de minerales y en especial la gallinita de los huevos de oro, el petróleo venezolano. Nicolás Maduro, hoy capturado. El 17 de marzo es la siguiente fecha que vamos a tener de él, que nos vamos a enterar nuevamente del hilo que su defensa preparará para las mociones que tendrá que presentar. Mientras tanto, Donald Trump sigue con la mirada puesta en estas guías, los guidelines que le está bajando directamente a Delcy Rodríguez. Es importante también entender que dentro de Venezuela se sigue todavía manejando esta narrativa de persecución a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro, la promesa de traer de vuelta a Nicolás Maduro, la visita de Delcy Rodríguez como presidenta interina al presidente de Colombia, Gustavo Petro, esta narrativa de
prometerle al pueblo que está allá que van a recuperar, elaborar un plan para traer de vuelta a Nicolás Maduro, reconocido como el único presidente. Pero mientras todo esto pasa, mientras Diosdado Cabello llama jalabolas al presidente Javier Milei y al presidente Daniel Noboa, la realidad es que están obedeciendo a las órdenes de los Estados Unidos. Lo estamos viendo, no es una opinión. Donald Trump dijo, va a haber liberaciones, van a cerrar el helicoide, y hoy estamos hablando ya de los primeros excarcelados, de la misma boca de Jorge Rodríguez, quien dijo que iban a comenzar con la excarcelación de un gran número de directamente estos presos políticos que no cuentan, que no contaron con estas garantías mínimas al derecho, como lo está haciendo Nicolás Maduro en la Metropolitan Detention Center. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello, quien por cierto se encargaba a través de su programa Con el Mazo Dando de enviar siempre mensajes a todos, a las figuras importantes de la oposición dentro y fuera del país, esto con público, haciendo chistes. Hoy un tanto distinto, con un tono distinto, solo, sin nadie alrededor. Y así decía, escuchemos. El cartel de los soles, hasta ayer, que la justicia estadounidense dijo que eso no existía. Uno se pregunta qué harán los jalabolas de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa, Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel de los soles. ¿Y ahora qué van a hacer? Pero para señalarnos a nosotros. Para señalarnos a nosotros. La justicia norteamericana dijo que ya no existía el cartel de los soles, que era solo una nomenclatura, pero que eso no existía. Pero es que no solo fue el tema del cartel de los soles, fue terrorismo. También es mentira. Vinculación con bandas también es mentira. Democracia, si un país más democrático que Venezuela tendría que meterse en la cola con nuestro país. Bueno, en Latinoamérica, sí, usted lo escucha, el mismo Diosdado Cabello, quien también se dice, ¿sí?, directamente que sabe de la situación, sabe que en este momento el chavismo se encuentra dividido y por supuesto con riesgos. Latinoamérica con riesgos de que esa misma división, de que esa falta de unidad pues sea lo que Donald Trump quería en su momento, que llegaran a estar tan sin opciones, que por supuesto se convirtiera todo esto en una especie de implosión dentro del mismo chavismo, dentro de la misma cúpula madurista. Tenemos también más información que quiero compartir con usted a esta hora. Hay nuevos detalles de la llamada de Donald Trump con Petro. Yo se los comentaba en un inicio, vamos a ahondar en ese tema en este momento. Hay una serie de detalles inéditos sobre esa llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por supuesto el mandatario colombiano Gustavo Petro, que revelan cómo las tensiones regionales tras la captura del entonces dictador Nicolás Maduro y las presiones sobre la agenda antinarcóticos influyeron en un diálogo que terminó amortiguando un clima diplomático marcado por la confrontación. Entonces, como Donald Trump es bastante cambiante y cambia de acuerdo a sus intereses, debemos decir, al día de hoy hay una apertura del diálogo, hay una apertura al diálogo. El mandatario estadounidense hablaba sobre la situación de Venezuela y los planes de los Estados Unidos tras la captura de Maduro. Y ahí fue notificado mediante un mensaje escrito en el que se le informaba que el presidente de Colombia intentaba comunicarse con él. El texto estaba escrito, por supuesto, en inglés. Decía literalmente, Colombian President Gustavo Petro is calling for you. Decía, si esto lo pasamos a español, era el presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando. Y esto hace que inmediatamente Donald Trump interrumpa la importante entrevista con The New York Times, los periodistas que ahí estaban presentes, a quienes les pidió que lo esperaran mientras él iba a atender la llamada de Gustavo Petro. Una llamada que hoy, a esta hora, Gustavo Petro insiste en resaltar que no fue él quien personalmente llama a Donald Trump, sino por el contrario, eso fue el resultado de un producto, de un proceso importante entre los embajadores, entre diputados, entre importantes personas dentro
de la embajada para poder llevar a cabo esta llamada entre ambos. El mismo presidente Gustavo Petro ha dicho, porque yo aún en los momentos de máxima tensión siempre estoy presto a dialogar. Fíjense que el posteo del presidente Donald J. Trump dice, fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien dice, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecio su llamada y el tono, y estoy esperando encontrarme con él, reunirme con él en el futuro cercano. Algunos acuerdos están siendo alcanzados entre el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esta reunión va a llevarse a cabo en la Casa Blanca, en Washington DC, es lo que dice el presidente Donald Trump. Usted lo está viendo en pantalla. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda. El otro lado es Gustavo Petro, quien dice, de esto hablé con Trump. En la policía no había inteligencia sobre ellos, solo la Junta del Narcotráfico con alianza de varias mafias del mundo. Viven en el extranjero, tenían acuerdos judiciales en Estados Unidos, han puesto a su servicio el Clan del Golfo y a Iván Mordisco. Son el mayor cártel de cocaína en el mundo. Se localizaban antes en Bogotá y Boyacá. La cocaína que llegaba al Apure venezolano salía en avión desde Bogotá. La cocaína que sale por Catatumbo la compran ellos y sus socios extranjeros méxicos y albaneses. Controlan el tráfico hacia Ecuador y varios puertos. Llevan cocaína por submarinos y mercantes. Entrenan jóvenes para bucear y escalar barcos enormes. Querían asesinarme por descubrirlos. Murió asesinado el que quería asesinarme en Ecuador. Es lo que postea el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante esta misma llamada, ante estos mismos detalles. Reiteramos, según Petro, él no llamó a Trump. Esto no fue una iniciativa personal, sino un trabajo diplomático metódico liderado por la Embajada de Colombia en Washington. Según Petro explica, el acercamiento fue posible gracias a las gestiones del embajador Daniel García Peña, que sostuvo diálogos tanto con congresistas republicanos como demócratas para abrir los canales inéditos de comunicación entre ambos gobiernos.